¿Alguna vez has oído hablar de un hombre que fue discípulo de quien escuchó al propio apóstol Juan? ¿Ya te detuviste a imaginar lo que significaría sentarse a los pies de alguien que convivió con los apóstoles y escuchar con tus propios oídos relatos vívidos sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre el amor de Dios manifestado en carne y hueso? Esto no es una ficción sagrada, ni un cuento devocional exagerado. Esta es la historia real de San Ireneo, un ejemplo de la fe cristiana primitiva, un defensor incansable de las promesas de Dios y un mártir que selló su vida con la sangre del Evangelio. Vivió entre persecuciones, herejes, tensiones políticas y espirituales, y aún así permaneció firme. ¿Pero qué lo sostenía? ¿De dónde venía esa fe inquebrantable? En este vídeo vas a sumergirte en un viaje sorprendente. Cameron Jonto a Ireneo, desde su juventud sedienta de sabiduría, pasando por su llamado como pastor y maestro, hasta su testimonio final como mártir de la esperanza, vas a entender por qué la vida de este santo no es solo un capítulo antiguo de la historia de la Iglesia, sino una respuesta urgente a los dilemas de la fe actual. Descubrirás cómo sus palabras resuenan con fuerza en nuestros tiempos, cómo desenmascaró las herejías con amor, cómo vivió la oración como el combustible de la verdad, y cómo su legado sigue siendo tan relevante como en el siglo II. Pero atención, este video no es para quien solo quiere aprender, sino para quien quiere ser transformado, porque esta es la gran verdad, mientras muchos hoy negocian sus valores, abandonan la fe o viven en la superficialidad espiritual, San Ireneo nos llama de vuelta a la profundidad, nos sacude con su valentía, nos envuelve con su sabiduría y nos provoca con su entrega. Y aquí va una afirmación fuerte, que puede incomodar a algunos. No basta con creer en Jesús, hay que seguirlo hasta el final. Y Ireneo lo hizo con todo el corazón y murió por ello. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿O estamos moldeando un cristianismo cómodo, desfigurado y distante de la cruz? Antes de empezar este viaje, respóndeme aquí en los comentarios, ¿qué es lo que más te impresiona de un santo? ¿Su valentía, su fe o su sabiduría? Quiero verte interactuando aquí abajo, porque tu comentario puede inspirar a otros. Y si sientes que este contenido toca tu alma, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho en la misión de esparcir la palabra y mantener viva esta llama. Y no te olvides de activar la campanita para recibir todos los próximos contenidos sobre la Biblia, sobre Jesús y sobre la fe que salva y transforma. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de un testigo ocular de la fe? Imagina crecer escuchando no solo historias sobre Jesús, sino relatos vivos de quienes oyeron directamente a los apóstoles. Fue precisamente en ese suelo sagrado donde nació y floreció San Ireneo. Nacido alrededor del año 130 en Esmirna, actual Turquía, Ireneo fue formado espiritualmente en un ambiente donde la voz de los discípulos de los apóstoles aún resonaba con fuerza. Fue discípulo de Policarpo, de Esmirna, quien a su vez fue discípulo directo del apóstol Juan. ¿Te das cuenta de la grandeza de esto? Ireneo no se formó en la fe a través de leyendas o tradiciones lejanas, sino que se sumergió en una corriente viva, aún palpitante, de la verdad apostólica. Ahora imagina a un joven inteligente, sediento de sabiduría, escuchando con reverencia los recuerdos de un hombre que había convivido con Juan, el discípulo amado. Ireneo no solo escuchaba, ahora absorbía, meditaba y vivía lo que aprendía. No era una fe teórica, sino una fe encarnada, testimoniada, llena del Espíritu Santo. Y es imposible no preguntarse, ¿qué pasaría si nuestra juventud de hoy tuviera acceso a este tipo de formación espiritual? Tal vez la fe dejaría de ser un concepto abstracto y se convertiría de hecho en el fundamento de la vida. Ireneo creció así, siendo moldeado no por filosofías humanas, sino por las promesas de Dios transmitidas de generación en generación. De forma vívida y apasionada, es imposible hablar de Ireneo sin resaltar su sed de verdad. Vivió en una época en la que la fe cristiana era amenazada por todo tipo de herejías y distorsiones, pero, siendo aún joven, comprendió que la única respuesta al caos espiritual era volver a las raíces de la fe, a las palabras de Jesús y a la enseñanza pura de los apóstoles. ¿Y no es eso mismo lo que nos falta hoy? En medio de tantas voces y doctrinas, ¿cuántos buscan la poderosa simplicidad del Evangelio original? Ireneo nos enseña que el verdadero conocimiento no es una acumulación de ideas, sino, Henri encontró,
con el Verbo encarnado en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida a su juventud no fue desperdiciada. Al contrario, fue consagrada. Y aquí hay un llamado fuerte para todos nosotros. ¿Cómo estamos usando nuestros años de vigor? Ireneo se sumergió en los escritos sagrados, en el testimonio de los mártires y en la oración constante. La fe no era un accesorio, sino la misma razón de existir. ¿Eso te conmueve? Porque debería. En un tiempo en el que tantos jóvenes buscan sentido en vacíos digitales y promesas pasajeras, Ireneo muestra que la esperanza verdadera está en la fidelidad a las promesas de Dios. No es una esperanza ilusoria, sino firme como una roca, capaz de sostener incluso en tiempos de persecución, y mientras él crecía en sabiduría y santidad, el mundo a su alrededor se volvía cada vez más hostil al cristianismo. Las persecuciones se intensificaban, las herejías se difundían y la confusión reinaba, pero Ireneo no se escondió, no eligió la neutralidad. Como verdadero discípulo, se preparó para defender la fe, no con arrogancia, sino con mansedumbre y firmeza, como recomienda la misma Escritura. ¿Y tú? ¿Te estás preparando? ¿Estás cultivando tu fe para los días difíciles? ¿O te has conformado con una fe superficial, sin raíces? Ireneo nos invita a profundizar, a madurar, a convertirnos en verdaderos soldados de la luz. Siendo aún joven, se trasladó a la Galia, en la actual Francia, donde comenzaría a recorrer el camino que lo llevaría al martirio. Pero Attention no fue solo un misionero valiente, también fue un constructor de puentes entre culturas. Ireneo llevó la fe apostólica a un pueblo distinto, con costumbres diferentes, y allí sembró la semilla del Evangelio. Y eso nos desafía, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestras burbujas, en nuestros grupos cómodos, cuando el llamado es a ser sal de la tierra y luz del mundo? La misión de Ireneo fue una extensión del amor de Dios al salir, anunciar, sembrar, incluso en tierras duras. Su ejemplo nos enseña que el discipulado es más que oír, es transmitir. Ireneo no guardó para sí los tesoros que recibió. Se convirtió en una voz que proclamaba la verdad, en una antorcha que encendía otras antorchas. Y hoy, siglos después, esa misma llama aún brilla, invitando a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. ¿Qué estás haciendo con la fe que recibiste? ¿Estás encendiendo otras vidas o escondiendo tu luz debajo del almud? La historia de Ireneo grita una respuesta clara. La fe verdadera es fe compartida, proclamada, vivida hasta las últimas consecuencias. Era conocido por su dulzura y equilibrio, pero también por su firmeza doctrinal. Ireneo sabía que el amor no anula la verdad. Al contrario, la revela con más fuerza. En sus palabras encontramos un eco del mismo corazón de Jesús, lleno de compasión, pero intransigente con la mentira. Y ese equilibrio es raro, ¿verdad? En un tiempo en el que muchos confunden tolerancia con relativismo, Ireneo nos muestra que es posible ser profundamente amoroso y al mismo tiempo totalmente comprometido con la verdad de la Biblia. Eso nos obliga a reflexionar. ¿Estamos más preocupados por agradar o por ser fieles? Y a medida que el joven Ireneo se destacaba por su sabiduría, espiritualidad y dedicación, los ojos de la iglesia se posaron sobre él. Era evidente que el Espíritu Santo lo guiaba. Pero todo eso no fue fruto de un don aislado, fue resultado de formación, de entrega, de una vida moldeada por la oración y la obediencia. Y quizás esa sea la mayor elección del inicio de su historia a la santidad. No nace por casualidad, se construye día tras día, con pequeñas y grandes decisiones, con fidelidad silenciosa, con amor a la palabra de Dios y a las almas. Ireneo nos muestra que el cielo empieza a conquistarse aquí, en lo ordinario vivido con fe extraordinaria. La juventud de San Ireneo es una invitación a la conversión, al crecimiento profundo, a la valencia. Él no esperó la vejez para entregarse a Dios, al contrario. Fue en el vigor de sus días que eligió ser todo del Señor y eso nos incomoda. De forma santa, porque demuestra que sí es posible vivir toda una vida con propósito, desde el principio hasta el fin, bajo la dirección del Espíritu Santo, y allí está el puente que nos lleva al próximo capítulo de su historia. Como este joven discípulo, se convirtió en pastor y defensor incansable de la fe apostólica, en un tiempo de peligros, confusión y amenazas. Assumir o pastoreio de uma comunidade no meio da tempestade exige mais que coragem. Exige uma fé moldada no fogo da oração
e uma confiança plena nas promessas de Deus. Quando Irineu se tornou bispo de Laian, por volta do ano 177, a igreja local já havia provado o peso da perseguição romana. Muitos cristãos haviam sido martirizados brutalmente, inclusive o próprio bispo anterior, Potino. Você consegue imaginar o clima? Medo por todos os lados, sangue ainda fresco, famílias dilaceradas. E mesmo assim, aquele povo permanecia firme, sustentado pelo amor de Deus e pela esperança da salvação. Foi nesse cenário que Irineu entrou, com sua voz serena e sua mente afiada, pronto para proteger o rebanho e preservar a verdade. Mas havia uma ameaça ainda mais insidiosa do que as feras dos anfiteatros: as heresias. Ideias falsas sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo se espalhavam como veneno disfarçado de mel. Uma das mais perigosas era o gnosticismo, que ensinava que a salvação só era possível por meio de um conhecimento oculto, reservado a poucos iniciados. E Irineu percebeu logo que esse ensino contradizia tudo o que havia recebido dos discípulos dos apóstolos. Como poderia o amor de Deus ser seletivo? Como o Evangelho, que foi proclamado abertamente por Jesus, poderia ser reduzido a segredos? Essas perguntas retóricas ecoam até hoje e nos fazem refletir. Estamos firmados na verdade bíblica ou seduzidos por novidades vazias? Irineu, com sua profunda formação apostólica, sabia que não bastava condenar as heresias, era preciso explicar, com clareza e caridade, a beleza da fé verdadeira. E foi assim que nasceu uma de suas maiores obras adversis, Haresis, contra as heresias, um verdadeiro monumento teológico, escrito com firmeza e ternura, com razão e espiritualidade. Nesse escrito, Irineu não só desmonta os erros doutrinários, mas apresenta Jesus como o centro de toda a história, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele mostra que a salvação não é fruto de um segredo, mas de uma pessoa, Jesus, o Verbo encarnado que se fez carne por amor, para nos salvar. Você sente o peso dessa missão? Irineu não era um teórico frio, mas um pastor apaixonado pela verdade e pelas almas. Ele sabia que cada mentira espiritual tem consequências eternas. Ele via os cristãos simples sendo confundidos por falsos mestres e não podia se calar. Sua luta era uma luta de amor, amor à palavra, amor à tradição viva da igreja, amor ao povo de Deus. E isso nos leva a um ponto importante. Será que hoje temos essa mesma paixão pela verdade? Ou temos preferido o silêncio confortável? Ao confronto necessário, Irineu nos confronta com seu exemplo. Quem ama, protege. Quem crê, ensina. Quem segue Jesus não foge da responsabilidade. O combate às heresias também revelou o quanto Irineu compreendia profundamente a unidade entre Escritura, tradição e magistério, os três pilares da fé católica. Ele afirmava com clareza que a verdade da fé não está sujeita à interpretação individual, mas foi confiada aos apóstolos e transmitida pela sucessão apostólica. E aqui está uma de suas frases mais marcantes: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. Essa convicção simples, porém poderosa, ainda sustenta a fé de milhões de católicos hoje. Afinal, a verdade não muda. Ela é eterna como aquele que a revelou Jesus. E é interessante notar que Irineu não combatia com ódio ou com sarcasmo. Seus escritos são cheios de paciência e de um desejo sincero de trazer os desviados de volta ao redil. Em vez de ridicularizar os hereges, ele procurava entender seus argumentos para então refutá-los com caridade e precisão. Que exemplo, não é? Em tempos de debates inflamados e cancelamentos rápidos, Irineu nos ensina o poder da mansidão, aliada à firmeza. Ser firme, sem ser amargo. Ser claro, sem ser cruel. Ser luz, mesmo diante da escuridão do erro. Isso é obra do Espírito Santo, que age em corações humildes e entregues. Sua atuação como bispo também foi marcada por uma postura profundamente conciliadora. Em meio a uma polêmica sobre a data da Páscoa entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, Irineu interveio pedindo unidade e respeito mútuo. Para ele, as diferenças disciplinares não deveriam causar rupturas na comunhão da fé. Esse episódio revela o coração pastoral de Irineu. Mais do que vencer debates, ele queria construir, e talvez essa seja uma das grandes lições do seu episcopado. Em meio a conflitos, escolher sempre o caminho do amor que não relativiza a verdade, mas também não fecha as portas ao diálogo,
Não é exagero dizer que Irineu foi um dos primeiros grandes teólogos sistemáticos da Igreja. Ele organizou, explicou e defendeu a fé católica com uma clareza impressionante para a sua época. Seu pensamento foi tão sólido que influenciou gerações e continua sendo estudado até hoje. Mas mais do que suas ideias, foi sua vida que impressionava. Porque ele falava com autoridade, sim, mas uma autoridade que vinha da coerência, da oração, da intimidade com Jesus. Seu ensinamento não era decorado, era vivido. E isso nos faz perguntar: temos vivido o que professamos? Nossa fé tem encarnado em nossas atitudes, palavras e escolhas. Em sua luta pela ortodoxia, Irineu sempre apontava para a centralidade de Jesus Cristo. Contra os gnósticos, que dividiam o mundo em dualismos absurdos, ele afirmava: Gloria Dei vivens homo. A glória de Deus é o homem vivo. E o que isso quer dizer? Que Deus se alegra quando o ser humano vive plenamente sua vocação, em comunhão com Ele, que a salvação é para todos, acessível, visível, concreta. Nada de segredos esotéricos, nada de fuga da realidade. Jesus veio para restaurar tudo, para curar nossas feridas, para devolver ao ser humano a dignidade de filho. E isso muda tudo, não é? Porque nos devolve a esperança. Irineu foi mais do que um bispo. Foi um farol numa época sombria, um defensor da fé, um mestre da verdade, um pastor segundo o coração de Deus em cada página de seus escritos. Em cada ação de seu ministério, ele deixava claro que seguir Jesus é mais do que crer. E se entregar é se deixar moldar pelo amor de Deus. Enquanto ele guiava sua diocese com sabedoria e coragem, ele preparava também seu coração para o testemunho supremo da fé, o martírio. Llega un momento en la vida de los santos en que el amor vivido necesita ser sellado con sangre. Para Ireneo, ese momento llegó en silencio, sin alardes, pero con la fuerza de un alma madura en la fe. Ya anciano, con décadas de servicio pastoral, a sus espaldas y cicatrices de lucha doctrinal en el corazón, Ireneo fue confrontado con la persecución final. Las autoridades romanas lo veían como un peligro. Su influencia crecía, su sabiduría conquistaba, su fe no cedía, y el imperio no toleraba a quienes se negaban a doblar las rodillas ante los ídolos. Y tú, ante la presión, la burla, el stigma, ¿doblarías las rodillas o alzarías los ojos al cielo, como Ireneo? No se conocen en detalle las circunstancias de su martirio, pero la tradición es clara. Ireneo murió por causa de Jesús. Fue fiel hasta el final, y eso es lo que importa. Su nombre no quedó grabado solo en lápidas, sino en el corazón de la Iglesia, como un ejemplo vivo de fidelidad. Lo que comenzó con un joven discípulo atento en Esmirna, terminó con un mártir. Convencido en Lyon, el círculo se cerró, la semilla germinó, y la sangre, como decía Tertuliano, se convirtió en semilla de nuevos cristianos. Eso te conmueve, porque Ireneo no tuvo una muerte trágica, tuvo una victoria gloriosa, y esa gloria también es promesa para ti y para mí. Al entregar su vida, Ireneo no desapareció. Al contrario, se hizo aún más presente. Su legado atravesó los siglos. Sus obras fueron estudiadas, copiadas, citadas por padres de la Iglesia, teólogos, místicos, pastores e incluso papas. Su voz sigue resonando, como la de un padre que deja consejos eternos a sus hijos. En un mundo sediento de dirección espiritual, Ireneo ofrece una guía firme y amorosa. En tiempos de crisis, nos recuerda: la verdad no cambia, la fe no falla. Y Jesús sigue siendo el centro. Quien construye su casa sobre esta roca no será sacudido. ¿Estás escuchando esa voz? Porque aún habla, incluso en el silencio. Por todo eso, en 2022, el Papa Francisco lo declaró doctor de la Iglesia, con el título de Doctor Unitatis, el doctor de la unidad. ¿Y qué nos revela ese título? Que Ireneo no fue solo un combatiente de la verdad, sino un constructor de puentes. Unió Oriente y Occidente, tradición y magisterio, rigor doctrinal y caridad pastoral. Su espíritu conciliador y su fidelidad a las raíces apostólicas muestran que es posible caminar en la verdad sin perder la ternura, que es posible dialogar sin traicionar el Evangelio. Y en un tiempo de polarizaciones religiosas, Ireneo se alza como un faro de equilibrio y sabiduría. Pero el legado de Ireneo no está hecho solo de títulos y libros. Vive en cada cristiano que elige permanecer fiel, incluso cuando todo a su alrededor
invita a la apostasía. Vive en cada joven que prefiere la oración al entretenimiento vacío, en cada catequista que enseña con amor, en cada padre que forma a sus hijos en la fe, en cada sacerdote que proclama la palabra con valentía, en cada alma que se niega a relativizar el Evangelio. Ireneo vive cuando la fe se vive, cuando la esperanza se proclama, cuando el amor de Dios se pone en práctica. Y esa es una herencia que ninguna persecución puede apagar, y quizás el aspecto más profundo de su legado sea este. Nos enseñó que el cristianismo no es un sistema de ideas, sino un encuentro con una persona en Jesucristo. Escribió, el Verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera hijo de Dios. Esa frase resume toda su teología, toda su espiritualidad, toda su vida. Para Ireneo, no había nada más importante que conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús. Y aquí está la invitación. ¿Y si volviéramos a lo esencial? ¿Y si dejáramos de lado las distracciones y nos sumergiéramos en ese amor que transforma? Ireneo señala el camino. Lo demás depende de nosotros. El martirio de Ireneo no fue solo un final digno, fue una consagración a un sello, un amén definitivo a todo lo que siempre creyó y predicó. Murió como vivió, en comunión con Dios, en fidelidad a la Iglesia, en amor al prójimo. Y su muerte no fue silenciosa en los cielos, fue un testimonio que subió como perfume agradable, como sacrificio puro. La tierra se tiñó de sangre, pero el cielo se llenó de gloria. Ireneo entró en la eternidad como un siervo fiel, como un guerrero de la luz. ¿Y nosotros? ¿Cuál será nuestro final? ¿Nos estamos preparando para morir bien? ¿O solo para vivir cómodamente? Hoy, al celebrar su memoria, somos llamados no solo a admirarlo, sino imitarlo, porque los santos no fueron superhéroes, fueron hombres y mujeres comunes que hicieron elecciones extraordinarias, elecciones de fe, elecciones de esperanza, elecciones de entrega total. Ireneo pudo haberse callado, acomodado, protegido, pero eligió hablar, enseñar, entregarse. Eligió el camino estrecho, la puerta angosta, eligió perder la vida para ganarla en plenitud. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿O solo estás observando la fe desde lejos, como un espectador? La historia de Ireneo no trata de un hombre antiguo, trata de lo que sucede cuando alguien se deja moldear completamente por él. Espíritu Santo trata del impacto de una fe auténtica. Trata de vivir el Evangelio con valentía, con dulzura, con verdad, de ser luz en el mundo, incluso cuando el precio es alto. De amar hasta el final. Ireneo vivió eso. Y por eso, incluso tantos siglos después, aún nos conmueve, nos inquieta, no es solo un nombre en una lista de mártires, es una llama que sigue encendida, una invitación permanente a la santidad. ¿Aceptarás el llamado? Y así, San Ireneo nos entrega su último testimonio, vivir por Jesús, morir por Jesús, permanecer en Jesús. Ese es el legado que dejó, y que ningún tiempo, ninguna herejía, ninguna persecución pudo borrar. Su nombre sigue siendo proclamado, su doctrina sigue siendo estudiada, su vida sigue siendo celebrada, pero más aún en su fe sigue siendo vivida por millones de cristianos que, como él, lo entregaron todo en las manos del Señor intercediendo. La antorcha está en nuestras manos, la llevaremos adelante porque la carrera no ha terminado y el cielo nos espera. Hemos llegado al final de esta jornada por la vida de San Ireneo, pero quizás, para ti, esto no sea un cierre, sino un comienzo, porque ahora que conoces la fuerza de esa fe inquebrantable, ahora que has visto como un hombre lleno del Espíritu Santo enfrentó herejías, persecuciones e incluso la muerte por amor a Jesús, la pregunta que resuena en lo profundo del alma es, ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo con la fe que recibí? La historia de Ireneo nos muestra que ser cristiano no es llevar un título, es vivir una misión. No es solo hablar de Dios, es permitir que el amor de Dios hable a través de nosotros, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. San Ireneo no buscaba fama, no quería reflectores, solo quería ser fiel. Y mira el impacto, pasaron siglos, y su nombre sigue inspirando, desafiando, sacudiendo conciencias adormecidas, porque quien vive por la verdad, nunca muere de verdad. Y ahora que esta semilla fue lanzada en tu corazón, necesita dar fruto. No basta con admirar a los santos ante mí, hay que imitarlos. No basta con emocionarse con la historia, es necesario transformar esa emoción en oración, en compromiso, en cambio de vida. Así que te pregunto,
con todo cariño y con toda verdad, ¿cuál será tu legado? ¿Qué dirán de ti cuando termine tu caminar aquí? ¿Dejarás solo recuerdos o testimonios de fe? Quizás estés pensando, pero yo no soy santo, no soy mártir, no soy doctor de la iglesia. Está bien, en Ireneo también comenzó como un joven común, pero se entregó, se dejó moldear, y esa misma gracia está a tu alcance. Está ahí, ahora mismo, tocando tu alma. No desprecies ese llamado, no lo dejes para después, porque la vida es breve y el reino de Dios es urgente. Ora con profundidad, lee la Biblia con sed, participa de los sacramentos con alegría, deja que el Espíritu Santo actúe en ti. La fe no es teoría, es vida, es renuncia, es salvación. Eis, fuego que quema, purifica, ilumina. YCA Sevillo. Tocó tu corazón. Quiero pedirte dos cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque aquí vas a encontrar muchos otros contenidos como este, historias que edifican, reflexiones que transforman, oraciones que te ayudan a caminar firme en la fe católica. Y segundo, escribe aquí en los comentarios qué fue lo que más te tocó de la vida de San Ireneo. ¿Fue su valentía, su sabiduría, su serenidad en medio de las crisis? Tu comentario puede ser luz para otra persona, puede evangelizar más de lo que imaginas. Para finalizer, quiero dejarte una promesa eterna de la palabra de Dios, que nos fortalece en tiempos de combate espiritual. Está en 2 de Timoteo capítulo 4. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, justo juez, me dará en aquel día. Que esa misma corona, conquistada por Ireneo, con toda su vida, también nos sea dada a nosotros en el momento justo, si somos fieles, si somos santos, si somos íntegros. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te guíe y que el amor de Dios sea tu fuerza, siempre. Amén.